7:30 de la mañana. A esta hora le damos la bienvenida al asambleísta Jorge Abedrabo del Partido Social Cristiano, que ya nos acompaña. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Liz, para usted, para el país entero, de manera especial para mi hermosa provincia de Bolívar, que está afectada por este invierno. Sí, lamentamos también lo que sucede en Bolívar como en otras partes del país por este temporal invernal, ¿no? Y esto a la par de lo que sucede también en el ámbito político, mientras se espera este pronunciamiento de la Corte Constitucional, ayer se activó con fuerza el tema de la muerte cruzada. Y precisamente pues la bancada a la que usted pertenece emitió un comunicado donde advierten que el presidente de la República no puede ejecutar ese recurso en vías, ¿no?, de un proceso de juicio político, pero desde el gobierno más bien dicen que esa carta quien la tiene y la puede ejecutar en cualquier momento es el presidente Guillermo Lasso. Bueno, Liz, hay que ser claros. Nadie está por encima de la Constitución, ni siquiera el presidente de la República. Aquí hay que tener un tema. El artículo 148 de la Constitución enmarca 3 causales fundamentales por las cuales puede pasar la muerte cruzada. Nadie dice que la muerte cruzada es inconstitucional. La muerte cruzada está en la Constitución, pero tiene que estar dentro de los del artículo 148 de la misma. ¿Qué nos dice? En el tema de grave conmoción social que puede darse, ¿no es cierto?, en el tema de que se ha instruido, o sea, no se ha determinado el tema del trabajo que se puede determinar por parte del gobierno, obstaculizar el plan de desarrollo del tema del gobierno. Y el tema fundamental que tiene que ver incluso con la Corte Constitucional, que tiene que dar una autorización previa respecto a ello. Entonces, aquí no es cuestión de alargar el derecho. Si nosotros hablábamos, Liz, y decíamos, incluso el gobierno lo decía con claridad, que aquí quieren alargar el derecho para el tema del causal del juicio político. Aquí no hay causales, hay que decirlo fundamentalmente, no hay causales para una muerte cruzada. Porque sí, igual la misma Constitución lo determina en el artículo 76. Toda actuación de un funcionario público tiene que ser motivada. De igual manera el artículo 424, la legitimidad de las mismas. Aquí no es cuestión, como digo, de alargar el derecho o buscar una causal de la cual no existe para el tema de muerte cruzada. Aquí hay que decirlo, no porque la admisibilidad que la dé, si es que la da la Corte Constitucional el día de hoy, el día de mañana, va a ser una causal de muerte cruzada. Y yo lo decía ayer incluso en el pleno de la Asamblea, la preocupación de muchos, ¿no es cierto?, de qué bancadas, hay que ver en función de ello. La preocupación que debemos tener hoy los ecuatorianos y el miedo que tenemos hoy los ecuatorianos es de andar por las vías del país como se encuentran por el tema de inseguridad, por la falta de medicinas. Ese es el miedo que tenemos hoy los ecuatorianos. Y decir que enmarcados dentro del artículo 148, las 3 causales de muerte cruzada, no existe en este momento. Pero, asambleísta, la preocupación más bien en la Asamblea es cómo transcurre, ¿no?, este pedido de juicio político, al menos eso es lo que demuestran. Y ahí entonces lo que le preocupa al Partido Social Cristiano o lo que argumentan es que no hay una causal, pero el presidente podrá en su momento, si es que opta por ejecutar esa muerte cruzada, argumentar cuál es la causal para él. Y en el caso de arrogación de funciones tendría que pasar por la Corte, pero de ahí por las otras 2 causales sería a través de un decreto. Tendrá que sustentar eso, sí, porque lo hace. Podría firmar el decreto, obviamente, él lo puede firmar hoy, pero el tema es que no esté enmarcado dentro de la ley. Como decíamos, las causales para el juicio político sí existían, pero las causales para la muerte cruzada deja la menor duda realmente. Créame que la preocupación no es quedarse en el puesto, Liz, no es decir, quiero aferrarme a una asamblea, o quiero aferrarme a un sueldo, o quiero aferrarme a una circunstancia, no. Realmente la preocupación fundamental que tenemos todos los ecuatorianos es lo que estamos viviendo día a día, el tema de inseguridad. Miren, ayer una funcionaria pública acribillada en Guayaquil, los accidentes que hay a diario, cuántos muertos hay por el tema de negligencia de los funcionarios públicos de gobierno en este caso. Por eso nosotros también seguimos un juicio político al ministro de Transporte y Obras Públicas, el cual ha incumplido con su trabajo de manera ineficiente en todos sus aspectos. Entonces, ahora, ¿qué necesitamos como país? Necesitamos transparencia, necesitamos decir la verdad, necesitamos que ahora todo el mundo trabaje en función de ello. Y la preocupación, créeme, Liz, que es en relación a eso. Hoy yo sé que la muerte cruzada puede ser bastante popular, porque tenemos una asamblea con poca credibilidad, pero hay que decirlo que no es la solución para la democracia. Y en eso se centra el debate. Mire usted, entonces podría coincidir con lo que dicen algunos desde la izquierda democrática, que la solución sería que se disuelva la asamblea, pero que a su vez también el presidente Lasso renuncie, es decir, que se vayan todos.
Yo creo que un organismo democrático tiene que respetarse, aquí la Constitución tiene que respetarse. Y si obviamente hay mecanismos como la revocatoria de mandato para que pueda disolverse una asamblea, que puedan recoger firmas a nivel nacional, que vean que no hemos cumplido con nuestro plan de trabajo. De manera personal yo lo digo, creo que hemos trabajado y tenemos que seguir trabajando, que falta mucho por hacer obviamente, que esta asamblea también la ha debido al país, y hay que decirlo, Liz, aquí es cuestión de trabajar, unir esfuerzos, cada una de las instituciones, sea el Ejecutivo, sea el Legislativo, el Judicial y todos para poder enmarcarnos en relación a ello. El país necesita seguridad, el país necesita medicinas, el país necesita obra pública, es lo que le ha faltado a este gobierno y por eso reclamamos, incluso el día de ayer por las mismas afectaciones del invierno, y advertimos que algunas vías se encuentran colapsadas, se encuentran incomunicadas en la provincia de Bolívar y pueden perder incluso, ya pasó hace un año y medio en el barrio Tambán, Cantón Chimbo, que hubo un aluvión que perdieron viviendas y no se ha hecho absolutamente nada. Eso es lo que realmente preocupa al país, es lo que preocupa a la ciudadanía y créame que va a crecer de la legitimidad todos los actos, y es que obviamente, como lo decía, puede firmar el presidente de la República la muerte cruzada. Vamos a ver si este acto carece de legitimidad, que no solo la implementa la Constitución, no solo implementamos dentro de la Asamblea o las bancadas de los partidos políticos, sino la misma ciudadanía que rechaza hoy el trabajo realizado por el gobierno o la inacción realizada por el gobierno. Y bueno, primero hay que esperar a ver cuál será el dictamen de la Corte Constitucional, ¿no? Antes de hablar ya de quizás la posibilidad también de una muerte cruzada, pero en medio de todo esto, ¿qué pasó? Que comienzan a tener diferencias de criterios con quienes tenían coincidencias, más bien me refiero al correísmo, ¿no? En el comunicado se generó una respuesta tras acusaciones de que algunos tienen esta relación con jueces y que esos jueces son los que dieron paso a un archivo del juicio. Totalmente, Liz, no hay que esperar el dictamen de la Corte Constitucional para ver el tema de muerte cruzada. Mire, esa no es una causal enmarcada en el artículo 148. Y hay que decirlo, aquí hemos coincidido en muchas ocasiones con todas las bancadas de la Asamblea Nacional, no solo con una. Y hay que decirlo, aquí nosotros no pusimos el dedo o no pusieron el dedo para el tema de impuestos. ¿Quién se unió con el gobierno para el tema de impuestos? Aquí es totalmente claro. Aquí todos los acuerdos que nosotros hemos dado y hemos hecho legislativamente han sido de... Hay muchas cosas que vamos a coincidir y otras que no vamos a coincidir. Y en esta ocasión nosotros no coincidiremos en que tiene que haber una vía no constitucional, una vía no democrática. Creemos en que el juicio político tiene que estar enmarcado dentro de la misma. Y se dijo una acusación muy grave, que los partidos políticos puedan manejar a jueces de la Corte Constitucional. Eso deberían aclarar. Y claro, la sorpresa, el expresidente decía que no han respondido a los intereses de un partido o de un líder de un partido político. Y ahí la pregunta aquí, Liz, es si respondieron a él. ¿Respondieron al expresidente? ¿Están respondiendo políticamente o están respondiendo jurídicamente? Aquí nosotros somos claros, estamos a favor del juicio político. El control político se tiene que ejercer, es la facultad de fiscalización que tiene la Asamblea Nacional. No podemos eludir el control político y decir en este momento, porque la Corte Constitucional me da la admisibilidad constitucional para que me siga un juicio político, tengo una causal de muerte cruzada. No podemos evadir el control político y eso está claro. Y la misma Constitución, el artículo 76 en el tema de motivación, lo tiene que reafirmar y lo reafirma en ese sentido. Así que los acuerdos tienen que ser siempre sobre la mesa, nunca acuerdos debajo de la mesa. Y nosotros lo hemos demostrado dentro de la bancada del Partido Social Cristiano y aliados dentro de la Asamblea Nacional. Pero ahora, incluso desde otras bancadas en la Asamblea, lo que dicen, perciben es que entre el PCS y el correísmo se lanzan la pelotita de quién hizo o no estos acuerdos, quién tiene o no estos acuerdos. Bueno, han sido evidentes los acuerdos que han llegado ellos con el gobierno, como lo repito, en el tema de impuestos. El día de ayer, la ley orgánica de educación superior, no se dio paso en función de ello. Y eso es evidente y se lo pueden notar. Nosotros hemos tenido coincidencias, incluso con el gobierno. Miren qué pasó en el tema de ley de inversiones, una ley que no pasó, pero que nosotros apoyamos a cambio de nada. Y también el tema, por ejemplo, de amnistías. Ahí fuimos claros y votamos en contra del tema de algunas amnistías que se dieron ilegalmente. Entonces, aquí, yo le digo, Liz, no es delito hacer un acuerdo legislativo, pero aquí es claro que esos acuerdos legislativos tienen que estar sobre la mesa. Aquí no pueden estar, ¿no es cierto?, acuerdos legislativos para sacar presos de las cárceles, para también tener la vista gorda en el cuando salen de embajadas. Eso sí realmente es preocupante, eso sí realmente puede preocupar al gobierno, preocupa al país y preocupa a todos los sectores políticos. Entonces, desde ahí, nosotros sí rechazamos ese tipo de acuerdos, pero sí nosotros con mucha firmeza decimos que todos los acuerdos legislativos han sido transparentes. Y hay que ver qué pasa en este tiempo.
cierto, hay que ver qué pasa con el juicio político del presidente de la República, qué pasa en mayo en la designación de nuevas autoridades, si continúa la Asamblea, si no existe muerte cruzada. Aquí lo importante es defender la democracia, defender la institucionalidad y defender al pueblo ecuatoriano. Y yo sé que va a ser difícil para muchas personas creer que un asambleísta lo hizo, creer que una asamblea lo puede hacer, pero la legitimidad se recupera con honestidad y trabajo, y hay que ser firmes en nuestras acciones, y con legitimidad y con esfuerzo y un poder que nos da la misma Constitución, que nos da en el tema de fiscalización y legislación, demostrar que se puede hacer las cosas bien. Ahora, asambleísta, cuando yo le mencionaba hace unos segundos que antes de pensar en la muerte cruzada había que escuchar esa resolución del dictamen de la Corte Constitucional, recogía lo que decía en parte el gobierno, que es quien dice, pues el presidente tiene ahora esa facultad de poder ejecutar esa muerte cruzada, ya no la Asamblea, y por ahora, y desde hace algún tiempo lo ha descartado, ¿no? Sin embargo, reconoce que tiene el recurso. Lo que sí ha dicho es que si este juicio tiene el aval de la Corte Constitucional, pues el presidente se defenderá e irá a la Asamblea. Escucharlo ya en las inmediaciones de la Asamblea, ¿pudiera cambiar en algo quizás el rumbo que tome este juicio político previo a la votación, previo a tener que contar con esta aprobación de 92 votos? Totalmente, Liz. Yo creo que aquí la legítima defensa, igual garantizada en la ley única de la función legislativa, es clara. El presidente de la República, si no elude este control político, es digno de ver y de realizarlo ahí dentro del pleno de la Asamblea. Estará dentro de una comisión de fiscalización, estará en el mismo pleno de la Asamblea, donde podrá él, aquí es importante mencionar un tema, Liz. Estamos nosotros juzgando políticamente, no jurisdiccionalmente. No estamos diciendo que el presidente de la República ha cometido un delito. Nosotros lo que estamos diciendo es que ha faltado, según el artículo 129, numeral 2 de la Constitución, en el tema de comisión por omisión en ciertos delitos. Entonces, él tendrá que defender y decir, mi gobierno es transparente, mi gobierno no hay corrupción. Aquí mi cuñado no estaba vinculado en el tema de las empresas públicas de gobierno. La plata de los ecuatorianos está administrada de manera honesta, de manera coherente. Por eso hay plata para los hospitales, por eso hay plata para las carreteras, por eso hay plata para los niños, por eso hay plata para todos. Entonces, aquí, el presidente de la República deberá hacerlo de manera legítima y lo puede hacer. Si no elude, como digo, este control político. No es malo la fiscalización. Créame, la fiscalización es un tema constitucional, es un tema que se puede dar y que es nuestra facultad constitucional como legisladores para hacerlo. Entonces, el presidente de la República acude a la Asamblea, es digno de aplaudir ello porque podrá defender su teoría o si no también dentro de la garantía del debido proceso, demostrarse que sí hubo vinculación dentro de la misma. Gracias, asambleísta. Hemos analizado aquí algunos de los escenarios que se plantean en medio de este proceso de juicio político previo al pronunciamiento de la Corte Constitucional. Que tenga un buen día. De igual manera, un buen día para usted. Son las 7:43 de la mañana, vamos a una pausa y al regresar la asambleísta Ana Belén Cordero